Corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Más de 56,000 policías desplegados a escala nacional. Patrullamos calles, protegemos negocios y aseguramos cada actividad de los ecuatorianos. En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Loja y el resto de provincias estamos fortaleciendo los operativos del control, logrando la detención de 1,139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. En Pichincha, el objetivo es claro: garantizar que la capital de los ecuatorianos vivan sus fiestas de fundación más seguras, por lo que cada operativo refuerza la tranquilidad de los quiteños. Prevenimos robos, asaltos, contrabando y microtráficos. El compromiso por la paz sigue firme. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales. Un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Este programa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales. Bienvenidos. Muy bien, así empezamos entonces con toda la información. Está con nosotros conectada ahora mismo Sibel Martínez. Ella es abogada, pues experta en derechos humanos. Y arranco preguntándole cómo ve un año después de la muerte de los niños de las Malvinas la solución, ni siquiera la solución. ¿Cómo se ha tratado este caso que todavía no tiene ni siquiera solución ni nombres? Y el día de ayer incluso la Fiscalía General del Estado dio 34 años para pues algunos militares involucrados en este caso. Si no me equivoco son 17. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es suficiente esta pena? Todavía no tenemos nombres y los familiares de los niños de las Malvinas no tienen respuestas. Carla, ¿cómo está? Buenos días y me disculpo por no haber podido estar con usted presencialmente. Con mucha preocupación, ¿no? Porque además no es el único caso. El caso de las Malvinas quizá es el caso que nos ha llamado más la atención porque pese a todo lo que hemos visto, hubo algo que permitió que sepamos el paradero de los niños, ¿no? De manera forzada, digamos, bajo presión, porque de lo contrario no se hubiera sabido nada. Pero no es el único caso, se hablan de 43 casos de desaparición forzada en donde hay 10 menores de edad, ¿no? De estos 43 casos. Entonces, eso como en principio, ya en el caso como tal, creo que en medio de todo, entendiendo que esta justicia es altamente revictimizante y no es célere, ¿no? Hemos visto que en un año se ha podido agilizar de alguna manera este tema, ¿no es cierto? Por un lado, con este juicio penal que está en los alegatos finales, incluso ahora se reinstala la audiencia, pero por otro lado también en ese habeas corpus
que hace un año, el 31 de diciembre, una jueza declaró esa desaparición forzada. De ahí para adelante han existido y seguirán existiendo seguramente estos intentos desde el Estado para disminuir la densidad de este problema, apelar, a eso me refiero, ¿no es cierto?, estas decisiones y poner trabas a un caso que, más allá de la consternación generalizada, debe obligarnos a todos a exigir respuestas. Y usted tiene ahí toda la razón, ¿no es cierto? ¿Qué respuestas? No solamente esto no se agota en 17 militares que están procesados, por más que tengan una condena alta, como 34 años, 8 meses, que ha pedido el fiscal para algunos de ellos, sino también para poder entender cuáles fueron las órdenes, ¿no? En esta cadena de mando que no podemos también olvidar que existe, ¿no? Justamente no es que eso militares... me quería decir, Sibeli, perdón que le interrumpa, pero a mí sí me sorprendió las declaraciones de algunos militares durante esta audiencia, en donde decían que ellos no tienen un manejo, lo voy a parafrasear, ¿no? No tienen un manejo protocolar de cómo actuar en estos casos. Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿A quiénes obedecen los militares? ¿Qué pasa cuando ellos desobedecen? ¿Qué pasa cuando hay menores de edad por delante de ellos, tal vez cometiendo un crimen, porque hasta el momento no ha existido ninguna prueba de que los menores hayan estado cometiendo algún acto delictivo o robo o tal? Entonces a mí sí me preocupan estos vacíos que podrían existir dentro de los uniformados, de la Policía Nacional, dentro de los militares. ¿Cuál es el manejo protocolar que ellos tienen ante estos casos? A ver, su pregunta es supremamente importante. Comienzo por el último. No existe evidencia pública de que los niños estuvieran robando. Y yo creo que esa fue una insinuación estigmatizante. Y esta estigmatización no es un dato menor. Creo que revela además este racismo y aporofobia que permite que ciertos niños sean tratados como menos dignos, ¿no? De protección, a eso me refiero. Y eso es algo grave. Entonces, este perfilamiento racial, esa criminalización que ha existido y que de alguna manera... analizando estos 43 casos y viendo la actuación de los militares en esta situación, nos pueden dar ciertos patrones, incluso conductuales, dentro de las fuerzas del orden. Pero por otro lado, efectivamente, lo que usted comenta es cierto, ¿no? Seguramente no tienen protocolos, pero sí hay también, digo yo, algo que es muy lógico, ¿no es cierto? ¿Actúo o no actúo en contra de, por ejemplo, reprimiendo o tratando de evitar esa crueldad y sadismo con la que se actuó con los niños de las Malvinas? Es decir, esta obediencia debida, ¿no es cierto? Si a mí me da una orden, un superior, esa orden no puede, pues, digamos, ir en contra de los derechos humanos, no puede ir en contra de la vida de los niños, no puede ir en contra de su integridad física, psicológica, sexual, que es lo que sucedió en este caso. Entonces, no creo que... eso, ¿no? Porque usted habla de digamos, actividades incluso sexuales, porque los testimonios que dieron la semana pasada hablaron de cosas horribles, entre esas, y lo hemos dicho a través de nuestros videos, entre estas que los menores fueron obligados a desnudarse. Y luego los militares acuden al lugar en donde supuestamente estaban en Taura y pueden visualizar a través de una hoguera cómo todavía había prendas de ellos calientes y en cenizas. Entonces, ¿cómo estamos hablando del trato que recibieron menores de 15 años al desnudarse, al darles incluso con correas, con objetos, con palos, con la misma mano? Estamos hablando de menores de edad. Y bien es cierto, es lo que usted acota también, Sibeli, y yo lo he dicho, no existe prueba fehaciente de que los niños hayan estado robando, pero así sea, son menores de edad y tiene que haber un protocolo por delante cuando existan estos casos, no la violencia. Sí, ahí decirle que en efecto no podemos olvidar tampoco que hay una acción extraordinaria de protección que está ventilándose en la Corte Constitucional, que el 25 de noviembre fue la audiencia. Yo pude participar, por ejemplo, activamente con un amicus curiae y toqué el caso que usted comenta, ¿no? Creo que es importante, lo dijo también el fiscal ayer, en sus alegatos finales, la desnudez forzada bajo custodia estatal, aunque no se acompañe de contacto físico, ojo, ¿no? Afecta la integridad personal, la dignidad humana, y efectivamente es un trato cruel, inhumano y degradante. Y este caso en particular, ¿no? Una frase muy decidora, ayer leía lo que había dicho el fiscal, es que los niños nunca estuvieron a salvo, porque el momento en que les dejan desnudos, ¿no? En medio de la nada, este alegato de que los dejamos a salvo,
pierde totalmente fuerza, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro, lo que usted comenta respecto a la falta de protocolos, le decía, la Corte Constitucional tiene en sus manos hoy la posibilidad de crear, ¿no es cierto?, estándares, jurisprudencia, y algo que se había solicitado, habíamos pedido, efectivamente, es lo que usted comenta, ¿no es cierto?, dejar de pensar que porque no conocen o porque efectivamente no tienen protocolos de actuación, no podemos justificar un hecho tan atroz, ¿no? En este caso se actuó con saña, se actuó con dolo, incluso hubo un intento o una, a uno de los niños, al menor de ellos, le dispararon, ¿no es cierto?, estando boca abajo, simulando una ejecución extrajudicial. Y hoy nadie puede imaginar el terror que estos niños deben haber sentido. No hay nada que justifique esta situación. Si y nosotros, creo que... perdón que le interrumpa, si nosotros claro. conversando de este tema se nos eriza la piel y nos imaginamos de estas escenas de violencia, yo no me quiero imaginar el dolor que deben sentir sus padres, porque eso no merece absolutamente ningún ser vivo. Para eso existe la justicia, para eso existe un manejo protocolario, para eso existen incluso los derechos humanos. ¿Cómo es posible tratar de esa manera a niños, incluso que hayan tratado a niños quienes nos deben proteger como son los militares? Yo no sé su percepción, Sibel, pero 34 años es una pena que suenan a bastantes números, a decenas, a 3 decenas y un poco más, pero es suficiente ante el dolor que pudieron haber padecido, ante el temor de tener sobre ellos todo el tiempo golpes, pistolas y demás. Yo creo que nunca, digamos, tantos años de prisión va a igualar al dolor que debieron haber sentido en ese momento los niños y el dolor eterno que sentirán para siempre sus familias. Coincido totalmente, no hay mucho que decir ahí. Nada va a devolver a los niños ni tampoco a cesar ese dolor y sufrimiento. Yo digo, vivir todo este tema, poner el duelo en pausa, ¿no? Porque eso ha sido, ni siquiera pasar un duelo tranquilo y conocer detalle a detalle lo que sufrieron sus hijos en 2 horas y media más o menos de crueldad, de sadismo total. Efectivamente no va a hacer la diferencia, pero yo acojo las palabras, incluso ayer escuchando la rueda de prensa de los padres, de la mesa de solidaridad que se creó en este caso, ¿no? Y no es suficiente, nunca va a ser suficiente por más alta condena que se pida. Además no analizamos que existen responsabilidades también de quienes están al frente, ¿no?, de la seguridad del país, y eso también es importante analizarlo. Es decir, por algo están al frente, y eso también tiene que encauzarse. Me refiero a, está en pausa un juicio político en la Asamblea Nacional. Exactamente. Y no podemos dejar de lado, porque todo se va uniendo y ya vamos 2 años de conflicto armado interno sin un resultado, digamos, que podamos decir efectivamente están disminuyendo las muertes, la inseguridad, la violencia, y más bien vemos esta vulneración de derechos de todo tipo, ¿no? Aprehensiones o detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, incluso ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y entonces ahí hay que preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando? Porque la máxima autoridad respecto a la seguridad pública de este país debe asegurarse que las fuerzas de seguridad cumplan con normas internacionales y respeten los derechos humanos. Y entonces aquí debe haber un cuestionamiento también en ese sentido, e incluso yo le diría algo más, dependiendo de si es que se logra demostrar que hay, digamos, una situación generalizada o sistemática respecto a ataque a población civil, ¿no?, que es constante, incluso podría haber delitos de lesa humanidad. Entonces, yo recuerdo mucho, Sibel, a estas fechas salió en una rueda de prensa con la cúpula militar el ministro Giancarlo Lofredo hablando y dando explicaciones de que habían actuado por un presunto robo. Y la gente sigue preguntándose en dónde están las pruebas de ese robo. Fue un discurso que caló en el imaginario social, pero un discurso que se desvanece ante la falta de pruebas. Entonces yo creo que aquí sí hay que dar explicaciones de qué pasó, porque así como el caso Restrepo, así como el caso Fibeca, así como en estos momentos también el caso de los niños de las Malvinas, son situaciones que atemorizan al Ecuador y que dejan a nuestro país en un punto en donde merecemos y exigimos respuestas, porque ya no se trata solamente de una familia, se trata de que hay muchos menores de edad que pueden salir a la calle, así sea a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, a la hora que sea, y merecemos caminar con dignidad y libertad.
Y vuelvo a resonar con lo que usted dice, Carla, en esta lectura muy clara, ¿no es cierto? Implantar el terror como una política de Estado no está funcionando. Y no podemos justificar a través de esta política de seguridad todo lo que, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, de los niños de las Malvinas, hemos visto, que ya deja de ser de un relato de una organización de sociedad civil o varias, Exacto, de derechos humanos o de los padres, sino que estamos viendo declaraciones, como usted mismo comentaba, de militares que estuvieron en el lugar, que no actuaron en su deber objetivo de cuidado, ¿no es cierto?, que más bien se vieron subordinados a esta crueldad, y ahí hay que preguntar por qué, cuáles son las directrices, ¿no es cierto?, que se dan, pero efectivamente que deja de ser un relato solamente de un lado, a ponerse y a plantearse que en efecto hay una crueldad en el trato, en el manejo que se está dando en estos operativos de seguridad. Entonces, frente a esa situación, yo vuelvo a decirle, ¿no es cierto?, no se puede deslindar responsabilidades, no es posible hablar de errores o de casos aislados. Hay una responsabilidad política, sin duda alguna, porque efectivamente, ¿no?, se supone que se está trabajando para garantizarnos seguridad y es todo lo contrario. Y no podemos, además, tener datos aislados. Por ejemplo, recientemente salió esta información de un observatorio de la Universidad Central que decía que en casos de masacres, que las vivimos a diario, al igual que asesinatos grupales, las víctimas, 8 de cada 10 víctimas, no tienen antecedentes penales. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí la pregunta... creo que nosotros como, digamos, organizaciones de sociedad civil que trabajan derechos humanos, ya nos adelantamos. Recuerde usted, Carla, que cuando comenzó el conflicto armado interno, habían algunos videos filmados por las propias Fuerzas Armadas. dentro de las cárceles. No en las cárceles solamente, de los niños me refiero. Recuerde usted un niño que se desollaba, ¿no?, mientras le grababan, otro que comía un verde y mientras un militar le ponía rímel en las pestañas, o sea, y se reclamó frente a esa situación. Dejaron de grabar, pero no necesariamente dejaron de actuar como estaban actuando. Y creo que esto merece un análisis profundo, porque como digo, los niños de las Malvinas es un caso desolador que ha superado la parte legal, es un caso paradigmático, emblemático, que exige respuestas, pero no es el único caso. Y ahí es cuando, efectivamente, toda la sociedad, más allá, y coincido con usted, independientemente de que se haya buscado la estigmatización de estos niños a través de estaban robando o cualquier justificación, nada justifica ese trato o ese horror que hemos oído de los relatos propios de los militares que estuvieron ese día en ese lugar con los niños. Yo creo que en estos momentos también tiene, digamos, un deber bastante importante la justicia de nuestro país. Vamos a ver qué pasa durante la audiencia, que ya está en su etapa final. Vamos a ver cuáles son los nombres, los rostros. El Ecuador merece conocer quiénes estuvieron por detrás de estos crímenes atroces. Y definitivamente tienen que mostrarlos, y la Fiscalía y la justicia de nuestro país tiene que darnos respuestas ante todo esto. Sibel, dejando de lado también el caso de las Malvinas, que es muy importante y que lo hemos tratado el día de hoy, no puedo dejarla ir también preguntándole a usted, que es especialista y abogada en derechos humanos, ¿cómo vio el día de ayer pues esta propuesta de enmienda de parte de ADN, exactamente de la asambleísta Lucía Pozo, para que pues los privados de la libertad dejen de ser parte del grupo de atención prioritaria, así como los niños, así como las mujeres embarazadas, y ahora se trata de excluir de este grupo a los privados de la libertad? Su colega Carol Noroña el día de ayer, si no estoy mal, sacaba un dato estremecedor, y es que han muerto casi 800 personas privadas de la libertad por tuberculosis, por inanición. Frente a esa situación, digamos, este trato que es cruel, supremamente cruel, nos dice algunas cosas y quisiera puntualizar en algo. Un grupo de atención prioritaria, sí, lo es, porque el ejercicio de sus derechos están en riesgo. No es que tienen más o menos derechos. Eso creo que es importante destacarlo. Es simplemente que en el contexto en donde se encuentran, estos derechos pueden estar en riesgo y hay que
digamos, garantizarlos a través de una protección especial y reforzada. Y es por eso que no solamente las personas privadas de la libertad, usted lo comentaba, niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, ¿no es cierto?, entre otras personas, digamos, que tienen esta protección especial y reforzada. No se les da más derechos, se garantizan los que tienen. Y hoy por hoy no se están garantizando siquiera esos derechos básicos y mínimos como es la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no es cierto?, el derecho a la salud. Entonces, para mí, como otra vez estamos viendo, estas medidas son parches y no van a la raíz del problema. Y creo que en esta situación, con este número de muertes que hay dentro de las cárceles, en donde también las fuerzas del orden han ingresado y no hemos visto, digamos, mejora alguna, obliga a mirar de otro modo y otras medidas para garantizar la seguridad, que no se agotan en la crueldad o en la tortura de las personas privadas de la libertad, y tampoco mejora el hecho de que les quiten o no como grupo de atención prioritaria. A ver, yo tengo entendido que incluso el numeral que se quiere agregar diría lo siguiente: que se reconozca a los privados de la libertad el derecho a la dignidad humana con las limitaciones propias de un privado de la libertad. Habría que ir al fondo de conocer cuáles son esas limitaciones que podría tener una persona que se encuentra pues en una cárcel, en un centro de privación de la libertad, que hoy por hoy pues son universidades del delito. Y yo le diría que más bien, lejos de quitarles de grupo de atención prioritaria, porque además, ¿cuáles son esas limitaciones? Yo también me pregunto, ¿no es cierto? La dignidad humana no está en juego en ningún grupo de atención prioritaria, en ninguna persona. Yo pondría más énfasis en la rehabilitación social, para que esas cárceles dejen de ser efectivamente escuelas de delito. Y no tanto, no es que tienen más derechos, vuelvo a repetir, ¿no? Tienen sus derechos limitados en razón de que efectivamente están privados de la libertad. Yo a ratos pienso que hay que ser honestos en lo que se propone, además muy técnicos en este tipo de cosas, y al final preguntarse algo: ¿qué se gana haciendo esta reforma? ¿Va a mejorar en algo? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué se pretende mejorar con esto? Le voy a trasladar, en breves minutos estará justamente Lucía Pozo para conversar de este tema, y le voy a trasladar estas inquietudes y las que también tiene toda la ciudadanía en torno pues a esta propuesta, para que se pueda sustentar y entendamos de qué se trata. Así que yo le quiero agradecer mucho, Sibel, pendientes con usted y con todos los organismos, incluso con la CIDH, que ha estado pues a la mano y a la cabeza de toda esta investigación y de la defensa de los familiares de los niños de las Malvinas. Nosotros aquí en Visionaria seguiremos pues de cerca este caso y seguiremos informándoles sobre todo lo que ocurre con este acto que no puede quedar impune. A usted, muchísimas gracias, Carla. Buenos días. Gracias, Sibel. Un excelente día para ustedes, y ya no nos vemos también, un feliz año. A todos ustedes, una excelente jornada. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana tú puedes ganar. Lotería de Navidad, Lotería de Navidad. Un carro cada semana y mucho más. Llegó la Lotería de Navidad. Un carro cada semana, 3 millones al entero y doble zona de raspe. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Más de 56,000 policías desplegados a escala nacional. Patrullamos calles, protegemos negocios y aseguramos cada actividad de los ecuatorianos. En Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro,
Loja y el resto de provincias estamos fortaleciendo los operativos del control, logrando la detención de 1.139 personas y más de 170 armas decomisadas, además de vehículos y motocicletas. En Pichincha, el objetivo es claro: garantizar que la capital de los ecuatorianos vivan sus fiestas de fundación más seguras, por lo que cada operativo refuerza la tranquilidad de los quiteños. Prevenimos robos, asaltos, contrabando y microtráficos. El compromiso por la paz sigue firme. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis hoy con Carla Arzentales, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Este programa fue retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.